Este título fue sugerido por Maxxonix. Muy turbio XD. ¿Alguna vez has llegado a un punto en la vida en el que aprendes algo que te hace arrepentirte de tus acciones pasadas? Te hace reflexionar y darte cuenta de cómo no saber este pequeño detalle te llevó a tomar decisiones equivocadas. Un pequeño detalle podría salvar vidas, podría detener guerras, evitar todo tipo de peleas. Todo está en los detalles, que pesan tanto en nuestras decisiones. Pasé toda mi vida con mi madre, admirándola, aprendiendo de ella, teniéndola, cuidándola, odiándola. Ella fue una gran madre cuando era pequeña, pero eventualmente las cosas cambiaron y nunca supe por qué. Había una extraña distancia entre nosotras cuando llegué a la adolescencia, y fue algo de lo que nunca logramos superar juntas. Las últimas semanas me han hecho arrepentirme de muchos de los sentimientos que tenía hacia mi madre, y solo deseo poder compensarlo. Sé que tomé decisiones equivocadas en cómo la traté y reaccioné ante ella. Decisiones tomadas por miedo, un miedo innecesario. Quizás debería empezar desde el principio, para aclarar las cosas. Mi madre ha sido la única persona que ha estado ahí para mí durante toda mi vida. Mi padre se perdió mi nacimiento y decidió que definitivamente no estaba interesado en ayudar con las consecuencias, pero a veces llega un cheque por correo. Ella nunca habla de su familia, así que supuse que éramos todos. Trabajó duro por mí, me mantuvo vestida, alimentada, en la escuela y bajo un techo. Me amó con todo su corazón, y no creo que pudiera haber sido una niña más feliz. Mi mamá era mi mundo entero, era todo lo que tenía. Crecí y me encontré apenas capaz de hablar con alguien que no fuera ella, y no tenía idea de cómo lidiar con mi ansiedad alrededor de otras personas. Mi mamá hizo su mejor esfuerzo, pero trabajaba mucho y estaba demasiado ocupada para ayudarme. En su lugar, me acostumbré a ser una introvertida, me hice amiga de los libros y entendí que mi madre no podía permitirse llevarme a algún lugar para conseguir ayuda. Le dije que no la necesitaba, estaba aprendiendo a disfrutar de estar sola. No era tan malo que necesitara ser solucionado de inmediato, podía vivir con ello. Cuando tenía 11 años, mi madre ya no podía permitirse una niñera. Era un gasto extra que tenía que pagarse a diario, y simplemente no podíamos hacerlo. Nuestro alquiler había aumentado, y ese invierno había sido tan frío que debíamos bastante en la factura de gas. Pero eso no fue lo que mi madre me dijo, ella me dijo que era lo suficientemente grande como para cuidar de mí misma mientras ella trabajaba. Podía usar un teléfono, los vecinos estaban cerca, y ella solo trabajaba a unos 15 minutos. Debería estar segura. Y estuve segura, durante los primeros 3 días. Era una tarde de viernes, llegué a casa de la escuela y estaba feliz de usar mi nueva llave de casa para entrar. Mamá la había hecho para mí la noche anterior, ya que nuestra llave de repuesto había estado desaparecida desde hace algún tiempo, alrededor de mi cumpleaños. Era bonita, blanca con estrellas coloridas. Entré a la casa y me sorprendió encontrar a mi madre en la cocina. «Mamá, ¿no tienes trabajo?», le pregunté. Ella ignoró mi pregunta y, en su lugar, se acercó a mí y colocó sus manos en mis mejillas. Me sonrió, pero era una sonrisa que parecía la que usaba cuando en realidad no estaba feliz. Con un gran suspiro, me apretó las mejillas y habló. «Oh cariño, ¿no sabes lo peligroso que es quedarse en casa sola?». La miré confundida. «Soy lo suficientemente grande. Tú lo dijiste». No esperaba que sus manos se soltaran de mis mejillas abruptamente, ni la expresión de ira que cruzó su rostro. En un segundo me encontré completamente girada y sentada en el suelo, mi mejilla ardía. Miré al suelo con lágrimas en los ojos, mi madre nunca me había abofeteado antes. Ni siquiera sabía que ella tenía suficiente fuerza en su cuerpo para golpearme tan fuerte. No vi su mano viniendo hacia mi cara, pero mientras sollozaba en el suelo vi sus pies detenerse frente a mí. «Deberías irte a tu habitación», habló desde arriba en un tono monótono. Me levanté del suelo y me fui a mi habitación sin decir una palabra. No quería hablar, no quería un abrazo, quería estar sola. Quería alejarme de mi madre que de repente se volvió en mi contra. No sabía qué había hecho mal.
Terminé llorando hasta quedarme dormida, demasiado molesta para siquiera intentar escapar en un libro. Me desperté en la mañana con los brillantes ojos azules de mi madre, y ella sonreía. La casa olía a tocino y huevos, una tradición nuestra de los sábados. Me sobresalté al verla sobre mí, preocupada de que todavía estuviera enojada por la noche anterior. Todo lo que recibí fue una mirada de preocupación. ¿Todavía estás enojada conmigo, mamá? La pregunta salió antes de cualquier otra cosa, y mi madre me miró confundida. Nunca estuve enojada, cariño. ¿Tuviste una pesadilla? ¿Estuvo bien anoche sola? Simplemente asentí ausentemente. Debía haber sido un sueño si mi madre decía que estaba sola, ¿verdad? Lo dejé pasar, no tenía marcas, no había dolor restante. Estaba sola y había tenido un sueño muy vívido. Tal vez. Pero no tenía evidencia de lo contrario, así que no lo pensé más. El fin de semana estuvo bien, era como si nunca hubiera pasado. Honestamente, me convencí de que la bofetada había sido un sueño. Estaba feliz, mamá estaba en casa, y todo estaba bien. Luego llegó el lunes después de la escuela, el día siguiente en el que se suponía que estaría sola. Fui a usar mi llave especial de casa, pero la puerta ya estaba desbloqueada. Dentro, mi madre estaba sentada en el sofá de la sala, luciendo infeliz. Pensando que algo malo había sucedido en el trabajo, traté de animarla y me senté a su lado. Ella ignoró todos mis intentos de iniciar una conversación agradable, sentada allí en silencio. Después de varios minutos, me miró seriamente. Tu madre es peligrosa. Está enferma. No deberías hablar de ello. Lo dijo como si olvidara que rara vez hablaba con alguien a menos que fuera absolutamente necesario. Asentí de todos modos, sin saber qué quería decir. Ella asintió en respuesta, me dio una palmadita en la pierna y me dijo que me fuera a mi habitación. La casa estaba en silencio, y leí un libro hasta que escuché el portazo de la puerta principal y pasos apresurados. Luego mi madre estaba en la puerta de mi habitación, luciendo estresada. ¿Dejaste la puerta de enfrente desbloqueada? Fue una pregunta retórica y simplemente la miré confundida. Ella había estado en la sala conmigo, sabía que la puerta estaba desbloqueada. No sabía qué decir, pero recibí una lección. Me dijo que nunca debería dejar la puerta desbloqueada cuando estoy sola en casa, y traté de decirle que ella estaba ahí. Parecía pensar que estaba confundida y simplemente no me estaba adaptando bien a estar sola. Después de la lección, tuvimos una cena silenciosa de sobras, y luego me fui a mi habitación a hacer berrinches. No tenía idea de lo que estaba pasando con mi mamá. Cada día después de la escuela era similar. Llegaba a casa y encontraba a mi madre usualmente molesta o enojada. A veces había un castigo por cosas que no tenía idea. A veces me gritaba que apreciara a mi hermana. A veces me pegaba. A veces lloraba. A veces acariciaba mi cabello y decía que se veía igual que yo cuando tenía mi edad. A veces me decía que estaba perdiendo la cabeza. Luego me enviaba a mi habitación. Me acostaba en mi cama y lloraba por los golpes que no entendía, y me preguntaba qué había hecho que mi madre estuviera tan enferma. Me preguntaba por qué hablaba de una hermana que no tenía. Deseaba que las cosas volvieran a ser como antes, de que yo fuera lo suficientemente grande como para quedarme sola en casa. Después de un tiempo escuchaba la puerta principal, y hasta el día siguiente mi madre actuaba como si no hubiera estado en casa. Hablaba sobre el trabajo, preguntaba por qué estaba triste, preguntaba de dónde venían los moretones. Al principio traté de contarle lo que ella me había hecho, pero no ayudó. Solo recibí lecciones y preguntas sobre si debería comenzar un ahorro para alguna terapia. Dejé de cuestionarlo. Cada día sucedía lo mismo, salvo los fines de semana, cuando las cosas eran relativamente tranquilas. En lugar de confrontarla, la evité, dejé claro que nuestra relación no era amistosa. Busqué activamente distancia de mi abusadora. Cuando ella era su yo normal, parecía tan molesta por eso, pero su otro yo era más fácil de manejar. Pasar más tiempo en mi habitación significaba que me lastimaba menos. Esto continuó durante más de 5 años. Hace unas semanas decidí tomar las riendas de la situación. No tenía idea de cómo pedir ayuda a alguien fuera, ni siquiera sabía cómo hablar con ellos. Quería que todo se detuviera. Quería dejar de ser herida, quería que mi mamá dejara de estar enferma.
Era un fin de semana y ella quería llevarme a dar un paseo. Se suponía que pronto obtendría mi licencia y necesitaba practicar. Doblamos una esquina, vi mi destino y aceleré. Mamá me dijo que desacelerara, y miré sus brillantes ojos azules y sonreí mientras la parte delantera de nuestro vehículo era destrozada por el árbol. Cuando desperté en el hospital, les dije que un animal había corrido a la carretera. Cuando me dijeron que mi madre estaba muerta, lloré. Lloré de alivio y lloré por la pérdida de la mujer que había sido mi mundo. Se suponía que todo había terminado. Luego vi a algunas personas entrar en mi habitación del hospital, escoltando a mi madre. No entendía, acababan de decirme que estaba muerta. Luego la presentaron, mi tía Linda. Era una copia exacta de mi madre, excepto por sus ojos azul oscuro. Me miró con reconocimiento y la miré aterrorizada. La trabajadora social se disculpó por el hecho de que nunca había conocido a mi tía antes de esto, pero ella era mi única opción para un hogar. No estaba horrorizada por no conocer a Linda. Estaba horrorizada por no haberme dado cuenta de quién era antes. Estaba horrorizada mientras mis recuerdos pasaban rápidamente por mi cabeza. Cada escena de abuso tenía a una madre de ojos oscuros como antagonista. Lloré de nuevo después de eso. Lloré porque maté a la persona equivocada. Intenté arreglar las cosas para deshacerme del dolor, y ahora vivo con ello. Cada día hasta que cumpla 18. Cada día con Linda es doloroso. No solo por sus estrictas reglas, sus locuras insensatas y su constante crueldad, sino también porque es la viva imagen de mi madre. Estoy rodeada de culpa. Ojalá mi madre me hubiera hablado de Linda, porque Linda está obsesionada con ella. Habla de mi madre a menudo. Linda dice que prácticamente la crió, aunque solo era un año mayor. Justo antes de que mi madre cumpliera 18, las dejaron solas en casa. Sus padres no regresaron, y alguien intentó entrar en la casa esa noche. Linda llamó a la policía y se detuvo el intento de entrada, y a la mañana siguiente se enteraron de que sus padres no llegaron a casa del bar. Bebiendo y conduciendo. Así que Linda actuó como madre de su hermana menor, siempre demasiado paranoica para dejarla sola en casa. Hasta que de repente desapareció. Mamá se fue un día sin decir nada. Linda me dijo que tardó mucho tiempo en encontrar a su hermana menor, pero la encontró alrededor de mi 11º cumpleaños. Me dijo que había estado intentando ser parte de la familia desde entonces. No sé cuánto de lo que dice es verdad. No sé qué es verdad en absoluto, fui engañada durante 5 años. ¿Cómo se supone que debo confiar en mí misma para saber qué es verdad después de todo esto? Estoy tan confundida, solo puedo pensar en una cosa que hacer. Una cosa como disculpa para mi madre, lo siento mucho por lo que le hice. Como venganza por ella, incluso, y como venganza por mí misma. Me pregunto si tal vez mi tía Linda querría enseñarme a conducir, ya que le encanta ser madre. Te prometo, mamá, esta vez chocaré contra el árbol mucho más fuerte. Dedicado a ti, ya que te he hecho un grave daño. Lo siento mucho. Corrí por el bosque como un loco, esperando contra toda esperanza no chocar de frente con una rama de árbol en el crepúsculo cada vez más oscuro o pisar en un agujero y romperme una pierna mientras perseguía a mi presa en el bosque. Rezando para no llegar demasiado tarde. Irrumpí en un claro y me encontré de pie a la sombra de un viejo roble nudoso, con 2 figuras frente a mí. Una era un niño de unos 7 años, tendido inmóvil sobre el húmedo suelo del bosque. La otra era el extraño que lo había secuestrado. Los había encontrado. Puedo encontrar a cualquiera. No importa dónde estén, vivos y enteros o muertos y enterrados, puedo encontrarlos. Todo lo que necesito es tiempo y un lugar para empezar. Simple, pero no fácil. Oh, pero la gente piensa que es fácil. Creen que alguien como yo solo necesita tocar el juguete favorito del niño perdido, y obtendré una visión del lugar donde está. O piensan que es como una varilla de Zaori, que me lleva hacia el niño en el pozo en lugar de hacia el pozo en sí. Eso sería genial. En realidad, es más complejo y a la vez más mundano que algún tipo de visión remota o radar de personas desaparecidas. En el nivel más básico, es solo causa y efecto.
Cada vez que vas a algún lugar, cada vez que interactúas con tu entorno de alguna manera, cambias las cosas ligeramente. Una huella dejada en la tierra, una piedra apartada mientras caminas, una brizna de hierba aplastada por tu paso, o cualquiera de un millón de pequeños impactos que tienes en el mundo simplemente al moverte por él. Para alguien como yo, es como si todo lo que pisas, todo lo que tocas, diablos, todo lo que respiras, tiene una cuerda atada a ello con un nudo tan único como tu huella dactilar. Pero se complica más a partir de ahí. ¿Recuerdas la huella que dejaste en la tierra? No significa mucho para ti, pero para una hormiga que pasa es un gran obstáculo. Entonces, esa hormiga toma el camino largo alrededor de tu pequeña impresión de Nike en el suelo, y como resultado se topa con un picnic. La hormiga luego alerta al resto de las hormigas en la colonia, y juntas terminan arruinando la tarde de una familia al invadir el pastel de manzana especial de la abuela. Papá estaba realmente deseando ese pastel, así que está de mal humor conduciendo a casa y toca la bocina al tipo que va lento delante de él. El tipo al que papá le toca la bocina frena de golpe, y a su vez papá lo embiste por detrás. Ahora el tráfico está atascado por millas, y cada coche, conductor, peatón y hormiga de picnic en un radio de 2 millas tiene una de tus pequeñas cuerdas atada a ellos. Lo cual no quiere decir que todo sea culpa tuya por dejar una huella, pero puedes ver cómo estas cuerdas de causa y efecto pueden empezar a parecer una gigantesca telaraña en un abrir y cerrar de ojos. Desenredar estas cuerdas y rastrearlas hasta la persona a la que pertenecen puede ser una tarea. También significa que lo que hago sería terrible para la televisión. Nadie quiere ver a un psíquico dar 4 vueltas alrededor del Walmart local rastreando cuerdas invisibles en el aire hasta que finalmente encuentra la que lo lleva a donde está tratando de ir. Aún así, de vez en cuando la gente se entera de mí y de lo que puedo hacer, y a veces están lo suficientemente desesperados como para creer que puedo ayudar. Y a veces, tienen razón. Desafortunadamente, casi tan a menudo, no puedo encontrar la cuerda que busco antes de que la persona desaparecida sea encontrada por otros medios. O cuando sigo la cuerda hasta su final, me lleva a una tumba poco profunda. El día que precedió mi enfrentamiento en el bosque, la familia de un niño desaparecido se acercó a mí pidiendo ayuda. Habían oído hablar de uno de mis éxitos, y estaban al borde del abismo. Había pasado una semana, más tiempo del que me gusta aceptar un caso. Por lo general, para ese momento, las cuerdas de la vida de una persona se han enredado tanto con un millón de otras que rastrearlas desde su última ubicación conocida hasta donde están actualmente lleva demasiado tiempo para ser de mucha utilidad práctica. Pero estaban tristes, desesperados, y soy un tonto para esas cosas. Les dije que haría lo que pudiera, y que no había garantías. Como de costumbre, pedí una foto del niño y un objeto personal que no necesitaba. Era lo que esperaban, así que era más fácil simplemente seguir el juego que intentar explicarlo. Lo que sí necesitaba era una breve presentación al resto de la familia. Mamá, papá, una hermana y 2 hermanos. Rápidamente aprendí el patrón de las cuerdas que dejaban a su paso por el mundo, para poder identificar la del niño por descarte. Luego, sin mucho alboroto, me puse a trabajar en silencio. Desde donde lo habían visto por última vez jugando en el patio trasero, pude ver un patrón bastante claro. Era uno que había visto demasiadas veces antes. Otra cuerda, más oscura y más gruesa que la suya, se cruzaba bruscamente con la suya desde afuera de la casa y la enredaba. Esa cuerda pertenecía a alguien mayor, alguien que había hecho cosas malas y probablemente haría más en el futuro. Ese era el tipo de persona que lo había secuestrado. Con pocas esperanzas, comencé a seguir la pista en serio, subiéndome al coche para rastrearla mientras continuaba por la carretera. Como era de esperar, las cuerdas que se alejaban del secuestro comenzaron a ramificarse en docenas de direcciones diferentes, y tuve que confiar en reconocer los patrones más probables para llevarme de vuelta a la rama principal, una habilidad que he cultivado a lo largo de los años. Irónicamente, las mismas cosas que ayudarían en una investigación normal podrían obstaculizar la mía. Alguien que viera al secuestrador y al niño juntos y notara algo raro, por ejemplo. Eso ataría la cuerda a más personas y lugares, la mayoría de los cuales serían callejones sin salida que se desvanecerían en la nada, las cuerdas volviéndose cada vez más delgadas hasta que las conexiones con el mundo ya no se pudieran ver, ni siquiera por mí.
No creo que las cuerdas realmente terminen en sí. Diablos, tal vez eso es lo que realmente es el alma, no algo eterno dentro de nosotros, sino algo eterno que crece desde nosotros, enviando millones de ramas en millones de direcciones diferentes, hasta el infinito. Trato de no pensar mucho en eso. La filosofía me da dolor de cabeza. Seguí las cuerdas por la ciudad durante horas, cada vez más desanimado. A pesar de que sospechaba que lo había hecho antes, el secuestrador no había ido directamente a algún lugar planeado, estaba rebotando por todos lados por alguna razón. Varias veces crucé mi propia cuerda. Una que me sigue igual que a todos los demás. Y me di cuenta, con una sensación de hundimiento, de que la pista me estaba llevando en círculos. Entonces algo hizo clic en mi cabeza y me congelé, casi causando un accidente al frenar de golpe. Los conductores detrás de mí tocaron el claxon y me gritaron, pero los ignoré mientras me apresuraba a salir de la carretera y luego salía tambaleándome del auto hacia la acera, mientras asimilaba el entrelazado de cuerdas con el que me había topado. Desde esa esquina, pude ver el camino a través del tiempo y el espacio que había dejado detrás de mí, cruzando las cuerdas del secuestrador y del niño varias veces. La realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. En varios lugares, el camino del secuestrador comenzaba a cruzarse con donde yo había estado y hacia donde me dirigía, y luego, de repente, inexplicablemente, se desviaba bruscamente. De alguna manera, mi cuerda y la suya estaban interactuando. Pero no había forma de que él hubiera estado allí con el niño al mismo tiempo que yo. Habría visto algo. Solo podía significar una cosa. Había visto mi cuerda y estaba tratando de evitarla. Un escalofrío recorrió mi columna. Había alguien más como yo. Alguien que había encontrado un uso muy diferente para el don que compartíamos. Salté de nuevo al auto, sacudido pero decidido, mientras trataba torpemente de meter las llaves en el encendido, a pesar de mis manos temblorosas. Volví a seguir su rastro, siguiéndolo durante el día mientras seguía cruzando el área, hasta que finalmente tuve suerte y me topé con el segmento correcto, uno que conducía claramente en una sola dirección. Hacia el bosque. Mi cuerda se enredaba con la del secuestrador y la del niño mientras corría a toda velocidad hacia el bosque, buscando a tientas en mi bolsillo la pequeña pistola que guardaba allí. Esa convergencia era una señal clara de que estaba cerca. Cuando salí de entre los árboles, me encontré mirando directamente al rostro del secuestrador. Una mujer alta y delgada estaba allí, de pie sobre el cuerpo del niño, con los brazos cruzados casualmente detrás de la espalda. Tenía más o menos mi edad, con cabello largo y castaño rojizo y grandes ojos oscuros. Sonreía, una media sonrisa triste, mientras yo me detenía en seco, sorprendido, a solo unos pasos de ella, con los dedos cerrándose alrededor del mango de mi arma. «Hola», dijo ella. «Hola», respondí. Aturdido. Esto no era en absoluto lo que esperaba, ni por asomo. Miré al niño y sentí alivio cuando vi que su pecho subía y bajaba. Estaba inconsciente. Parecía sucio y algo maltratado, pero en general ileso. Pero eso no cambiaba los tonos oscuros de la cuerda que conducía hacia la mujer frente a mí, señalando su intención tan claramente como un cuchillo en sus manos. «Entonces, tú también puedes verlas», dijo. «¿Ver qué?», pregunté. «Los caminos. Los que deja la gente», aclaró. «Yo las llamo cuerdas», murmuré, aún desarmado por su comportamiento calmado. Ella frunció el ceño pensativamente y luego asintió lentamente. «Puedo ver eso. La forma en que se envuelven alrededor de las cosas es algo que recuerda a cuerdas anudadas, ¿no?». Me recompuse lo suficiente como para sacar mi pistola del bolsillo de mi abrigo, y apunté el arma hacia ella, adoptando una postura de tirador. «Aléjate del niño», ordené. Ella suspiró. «¿Ni siquiera vas a preguntar?» «¿Preguntar qué?», gruñí, cansado de sus tonterías crípticas. «¿Por qué lo tomé?», insinuó, extendiendo los brazos y señalándose a sí misma. «Quiero decir, no encajo exactamente con el perfil de un abusador de niños, ¿verdad?». «Las secuestradoras suelen tener diferentes razones», dije con cautela, y luego di un paso más cerca, mi rostro endureciéndose. Dije: «Aléjate del niño».
Ella dio un largo paso atrás, inflando las mejillas con molestia mientras levantaba las manos y las entrelazaba encima de su cabeza. De acuerdo, ahí. ¿Podemos hablar ahora? No hay mucho de qué hablar. Repliqué, mirando de nuevo al niño dormido. El niño va a casa. Tú irás a la cárcel, o tal vez a un hospital psiquiátrico, por lo que he visto hasta ahora. El hecho de que seas como yo no cambia eso. Yo sé que eso no es verdad. Desestimó ella, sacudiendo la cabeza. He visto que no es cierto. No es así como va a suceder. ¿Qué te hace decir eso? Repliqué. Porque, si leo la forma en que te mueves por los caminos, o cuerdas, si prefieres, entonces supongo que puedes leer los patrones para ver por dónde han estado. Reflexionó. Así es como me rastreaste, ¿no? ¿Y? Yo, por otro lado. Continuó. No puedo hacer eso. Mi habilidad va en la otra dirección. Yo puedo ver hacia dónde se dirigen. Eso es imposible. Me burlé. ¿De verdad? Preguntó, levantando una ceja. ¿Más imposible que lo que tú haces? Vamos, alguien camina por la calle, mirando al frente, con las manos en los bolsillos, y aún así dejan atrás 100 caminos diferentes que se dividen en otros 100 más. Y de alguna manera, en todo ese caos, tú puedes leer un patrón que te dice dónde están. ¿Es tan difícil creer que yo puedo ver uno que me dice a dónde van? Me quedé atónito por un momento. Parecía plausible. Pero, ¿qué importaba? No veo cómo eso cambia lo que tiene que suceder aquí. Dije. No, no lo ves. Porque no has visto lo que yo he visto. Respondió suavemente, mirando al niño en el suelo. No has visto a dónde va su camino. Las cosas que hace cuando es un hombre adultos. Niños como él ahora. Mi sangre se heló. Tú. No puedes saber eso. No hay forma de que puedas ver tan lejos. ¿Estás seguro? Contraatacó. A pesar de empezar una semana tarde, supiste cuáles eran mis intenciones al llevármelo, apuesto. ¿Cómo puedes estar seguro de que esa es la única distancia que puede leerse en las intenciones? ¿Cómo sabes que no puedo ver lo que sé que he visto? La semilla del mal, identificada antes de que germine. Ella extendió los brazos de nuevo y dio un paso hacia mí, su voz implorante. En todo caso, ¿cómo supe que estarías aquí, ahora, para que pudiera esperarte? ¿Por qué mantendría al niño vivo todo este tiempo, cuando podría haberlo matado y haberme ido hace mucho? Lo hice para que tuviéramos esta oportunidad de hablar sin que tus emociones te cegaran. Yo, cegado. Escupí, furioso. ¿Eres tú quien está hablando de matar a un niño de 7 años, señora? Un monstruo en espera. Replicó con calma. Incluso si lo es, ahora mismo solo es un niño. Argumenté. Aunque haya algo mal en él en lo más profundo, debe haber otra forma. Tratamiento, terapia, o algo. Ella sacudió la cabeza y soltó un largo suspiro. Tal vez. Tal vez no. Tal vez solo sería sacrificar una oportunidad clara de acabar con el mal que representa en nombre de una esperanza vana. Los caminos hacia el futuro pueden cambiar, pero no lo suficientemente rápido como para estar seguros en el presente. Si pudieras ver lo que él va a hacer en el futuro, entenderías por qué no puedo correr ese riesgo. No es tu decisión. Gruñí con ira. Es verdad que tenemos más información de la que la mayoría tiene, pero no somos Dios. No tenemos el derecho de cortar cuerdas solo por lo que podrían estar atadas en el futuro. No es un derecho, es una responsabilidad. Corrigió fríamente. Esperaba que pudieras entender eso. Lo que entiendo es que tú necesitas estar tras las rejas. Sí sé, frustrado y confundido. No. Ahora mismo, necesito irme de aquí. ¿Y tú? Necesitas tiempo para pensar. Respondió, dando un paso atrás. No te muevas. Le advertí, apuntándole con la pistola. A esta distancia, no fallaría. Te veré de nuevo pronto. Dijo, con otra pequeña y triste sonrisa. Y luego se dio la vuelta y corrió. Apreté el gatillo. Fallé. Llevé al niño a casa esa misma noche.
Le dije al padre, sin rodeos, que su hijo había sido devuelto ileso por personas desconocidas. Captó el mensaje, y supe que esa sería la historia que contaría. No quería sus agradecimientos, ni los de nadie más. Solo quería descansar y pensar. Aún así, dediqué suficiente tiempo para decirle a la familia del niño que creía que había una buena posibilidad de que hubiera sido traumatizado por todo el incidente, que sería prudente buscarle ayuda profesional y que fuera evaluado por un psicólogo infantil. Por el bien de todos, espero que sigan mi consejo. No he vuelto a ver a la mujer del bosque. Pero, de vez en cuando, veo un rastro de la larga cuerda oscura que deja tras de sí, y sé que solo es cuestión de tiempo. Parece que algo murió aquí abajo. Dije mientras arrugaba la nariz con disgusto por el olor que invadía el sótano. Andrés se rió ante mi comentario. Probablemente algo en el congelador, cariño. Dudo que los antiguos dueños hayan tenido tiempo de limpiarlo. Ah, las alegrías de comprar una casa embargada y barata. ¿Qué más podía esperar? El piso de arriba estaba lleno de basura y muebles de los dueños anteriores, y el refrigerador en la cocina tenía un olor que no era muy diferente al que había aquí abajo. Solo otro beneficio que hacía que esta casa estuviera dentro de nuestro escaso presupuesto. Sin embargo, había algo en el sótano, algo que no estaba preparada para admitirle a mi prometido. Este olor no era el de la podredumbre común de alimentos abandonados. Era muerte. Un olor con el que esperaba no tener que lidiar nunca más. Le sonreía a Andrés mientras él se dirigía de nuevo hacia las escaleras. Sí, probablemente sea eso. No te preocupes, nos ocuparemos de eso cuando bajemos a limpiar. Tenemos otras prioridades ahora mismo. Él tomó mi mano y me condujo escaleras arriba, y lancé una última mirada hacia la oscuridad. Quizás solo sea un animal. Habíamos estado en la nueva casa por menos de una semana en ese momento, y la mayor parte de nuestro tiempo la pasábamos limpiando y sacando muebles. Esa no era la primera vez que bajábamos a inspeccionar el sótano, pero sí fue la primera vez que noté el horrible hedor. Habría estado más preocupada por el sótano si no hubiera tenido tantas cosas ocurriendo fuera de esa habitación. La primera prioridad era el resto de la casa, que estaba llena de una variedad de muebles destrozados y desparejos. Los antiguos inquilinos debían ser unos completos cochinos, o esta casa había sido usada como algún tipo de nido de drogadictos. Independientemente de la razón, la casa estaba en un estado deplorable cuando nos mudamos. Además de la casa en sí, lo que pasaba afuera constantemente requería mi atención. Desde que nos mudamos, no podía evitar sentir que alguien me observaba a donde fuera. Sentía constantemente que unos ojos me seguían, y podía jurar que cada vez que me giraba, alcanzaba a ver a alguien alejándose en la distancia. Por más que lo intentaba, no podía descubrir quién podría estar vigilándome, y cuando lo mencionaba en casa, me ignoraban. Solo estás paranoica de nuevo, cariño, aquí estás a salvo. Tal vez los antiguos dueños han estado intentando rastrearnos para recuperar algunas de sus posesiones. No era imposible la paranoia. Sin duda he lidiado con más de mi justa cuota de personas terribles a lo largo de mi vida. Puedo pensar en algunas personas que podrían querer dar conmigo, pero esas eran del tipo que querían arrancarme de mi nueva vida. ¿Por qué se esconderían en las sombras y esperarían? Si eran los antiguos dueños, bueno. Creo que eso respaldaba aún más mis pensamientos, de que nos habíamos mudado a una casa de drogas. ¿Qué persona racional acecha y persigue al nuevo propietario? ¿Por qué era solo a mí? Fuera de la casa, me llenaba de un constante temor, y no pasó mucho tiempo antes de que esa sensación me siguiera hasta casa. Al principio, solo eran las pesadillas. Figuras sombrías se acercaban y me sujetaban por detrás, arrastrándome hacia la oscuridad. Susurros ininteligibles me acosaban, y veía rostros que esperaba no volver a ver. Estos rostros, estas pesadillas, eran algo a lo que estaba acostumbrada. Las había tenido antes, y solo era cuestión de tiempo antes de que regresaran. Hay algo en el pasado que siempre parece perseguirte, pero no estaba lista para que mi pasado volviera corriendo. Para empeorar las cosas, despertaba de estas pesadillas solo para enfrentar nuevos horrores.
Susurros provenientes de las paredes, del suelo, de las ventanas. Sin importar dónde fuera, la oscuridad de la noche parecía traerlos hacia mí. Luego vinieron los golpes, el raspado dentro de las paredes, el sonido de algo siendo arrastrado por las tablas del suelo. Intenté con todas mis fuerzas que Andrés lo notara, pero parecía ser solo yo quien estaba acosada por lo que fuera que estuviera en la casa. Él me dijo que debían ser las tuberías, o la casa asentándose, tal vez incluso animales pequeños que se habían metido por el agujero en la ventana del sótano. Algo me decía que ese no era el caso. 2 semanas. Vivimos allí 2 semanas antes de que llegara al límite. El olor del sótano se estaba filtrando por la puerta, apenas había dormido en días, y Andrés no tenía el estómago para empezar a trabajar en el sótano hasta que el olor desapareciera. Considero mi estómago fuerte tanto una bendición como una maldición. Cerré la puerta del sótano detrás de mí antes de bajar las escaleras. Pude oír a mi prometido ahogándose desde la sala de estar. Casi me reí, pero no quería respirar el aire pútrido más de lo absolutamente necesario. Guantes, desinfectante, bolsas de basura. Estaba preparada para enfrentar la decadencia oculta en la oscuridad. El hedor lo consumía todo cuando mis pies tocaron el frío suelo de concreto. Es curioso cómo un olor puede desencadenar los recuerdos más vívidos. 2 semanas después de mi escape, el tráfico pasaba rápido a mi alrededor mientras detenía el auto a un lado de la carretera. El extraño olor que se había acumulado durante días había alcanzado su punto máximo en los 40 grados del clima. Algo estaba en mi auto. El clima se estaba refrescando ahora que caía la noche, pero eso no detenía la fermentación de aquel objeto misterioso. Necesitaba encontrarlo y deshacerme de él lo antes posible. Salí y revisé debajo de los asientos, en la guantera, en el piso del asiento trasero. Nada. El último lugar para revisar sería la cajuela. Para entonces, me preocupaba lo que pudiera encontrar. En ese momento de mi vida, nunca había olido algo tan asqueroso. Abrir la cajuela me enfrentó a un sobre blanco y una bolsa de plástico negra. Casi vomité cuando una ola de putrefacción asaltó mis sentidos. Esta era la fuente. Primero tomé la carta, suponiendo que era algo que mi prometido había puesto allí para sorprenderme. Llevábamos comprometidos casi un mes y él era todo un romántico. Me sentí un poco culpable por no haber encontrado antes su regalo, ahora estropeado. Leer el contenido del sobre no me llenó de mariposas. Dejó caer un peso aplastante de temor sobre mí. 5 simples palabras me hicieron entrar en pánico y aseguraron que llegaría tarde a casa. Sé lo que hiciste. Tomé una respiración profunda e involuntaria al recordar, solo para encontrarme ahogándome con partículas invisibles de quién sabe qué descomposición. Definitivamente no me ayudó a centrarme en la tarea que tenía por delante. Di pasos tímidos hacia el congelador en la pared trasera, y la habitación pareció quedarse completamente en silencio. Estaba a mitad de camino cuando un ruido rompió el trance. Un pequeño cúmulo de tierra y piedras cayó como una cascada a través de la ventana rota. No pensé mucho en ello hasta que entrecerré los ojos hacia el área y vi un pie retrocediendo. Andrés. Llamé a mi prometido, pero la única respuesta fue el sonido de muebles moviéndose en la sala de estar, arriba. Quizás su amigo finalmente había llegado con el camión para llevar cosas al basurero. Me sentí un poco inquieta, pero lo dejé pasar como mi paranoia habitual. Suspiré y me apresuré a terminar mi tarea. Cuando abrí el congelador, el hedor a podredumbre consumió el aire. Me ahogué y cubrí mi rostro mientras intentaba ver la fuente en la penumbra de la habitación. Un charco de agua descolorida y quién sabe qué más cubría el fondo del congelador, pero un objeto sólido y oscuro era visible en el centro. Casi no vi el sobre cuando cayó de la juntura de la puerta del congelador, pero con una mano enguantada lo saqué del agua estancada justo un momento después de que aterrizó. Mi corazón latía con fuerza mientras abría con cuidado la carta ahora empapada. Nada permanece enterrado para siempre. Voy a llegar tarde. Me van a alcanzar. Sabrán que me fui, tengo que darme prisa. Mi mente era un torbellino de pensamientos mientras aceleraba por la oscura carretera a más de 160 kilómetros por hora. Mi destino. Cualquier lugar lejos de mi ex psicótico y sus amigos.
Habíamos terminado hacía 3 meses, y aún me encontraba atrapada en su casa, atrapada en su retorcido juego. Sara, por favor no te vayas. ¿Por qué me haces esto? Quédate, te amo. Eso nunca pasó. Te dije que nunca pasó. Cállate. No te vas. Dije que no te vas. Dilo otra vez y te juro que te entierro. Probablemente me pondría en el mismo agujero que a mi gato, donde sea que estuviera. Suspiré para mí misma, con la visión nublada por el llanto y la falta de sueño. Estaba loco. Tenía que correr. Tenía que salir de allí. Los recuerdos de manos violentas y amenazas furiosas pasaban por mi mente, oscureciendo aún más mi visión mientras rompía cada límite de velocidad. Gritos y griega. Ruido sordo. Vidrio hecho añicos, el camino de tierra de repente se volvió mucho más accidentado de lo que había estado un momento antes. Se produjeron virajes, giros y, luego, un silencio sepulcral cuando los frenos finalmente agarraron los pocos trozos de grava que quedaban en esta calle desgastada. Oh, maldita sea. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Andrés estará preguntándose por qué llego tan tarde. Pensará que me lastimé. Salí del auto aturdida. Tenía que encontrar al animal que atropellé. La sangre y el pelo eran evidentes en la parrilla y el parabrisas, pero ¿dónde estaba el animal? Esto no puede estar pasando. No otra vez. Metí la mano en el congelador y saqué la bolsa de basura negra. Parecía que el contenido se había licuado parcialmente. El lodo del congelador debía haberse filtrado dentro. No quería abrirla, pero sabía que tenía que hacerlo. Sabía que encontraría una vista similar a la de la cajuela. Intenté abrir la bolsa, pero mis dedos no encontraban agarre en la superficie resbaladiza. Tuve que presionarlos firmemente en la masa blanda mientras despegaba el plástico negro. La descomposición se veía mucho peor de lo que esperaba, pero reconocería esa cara en cualquier lugar. Maldición. ¿Qué voy a...? Sara. La voz de Andrés resonó en las escaleras mientras abría la puerta, sobresaltándome lo suficiente como para soltar mi descubrimiento de vuelta en el líquido turbio del congelador. Solté un audible cuando el agua pútrida salpicó y empapó la parte superior de mi cuerpo. Dios santo, Andrés. Me asustaste. ¿Necesitas ayuda? Comenzó a bajar las escaleras. No, está bien. Te vas a enfermar, cariño. Le rogué mientras se acercaba. No deberías estar haciendo esto sola. Sonrió al llegar al final de las escaleras, y en ese momento me di cuenta de que había alguien detrás de él. Era joven, probablemente menor de 20 años. La sangre goteaba del lugar donde su cráneo había sido destrozado y desgarrado, y su brazo derecho colgaba inerte a su costado, faltándole desde el codo hacia abajo debido al impacto con mi coche. Cariño. Balbuceé tratando de formar palabras mientras miraba al cadáver detrás de él. Andrés miró detrás de él y luego rápidamente me miró de nuevo, todavía sonriendo. Oh, cierto, este es Sian. Mi viejo compañero de cuarto, ¿recuerdas? Ayudó a arreglar tu auto después de que atropellaste al ciervo. Trajo el camión. Mi visión se nubló y se oscureció por un momento, y antes de darme cuenta, estaba sentada en el suelo de concreto. Mirándome desde arriba estaban Andrés y un hombre que apenas reconocía. ¿Estás bien?, preguntó el hombre. Miré alrededor de la habitación buscando el cadáver, pero había desaparecido. Mi prometido respondió por mí. Está bien, Sian, tiene la presión baja y se marea a veces. Extendió una mano para ayudarme a levantarme. Asentí y la tomé, sin querer admitir que de alguna manera había confundido a ese hombre con un adolescente en descomposición al que había atropellado meses atrás. Veamos con qué estamos tratando, dijo Sian con confianza mientras miraba el agua marrón que cubría mi ropa. Casi intenté detenerlo débilmente, pero ¿cuál era el punto? No había manera de que pudiera sacar esa cabeza sin que me descubrieran. Apreté la mano de Andrés con fuerza mientras Sian se inclinaba hacia el congelador, esperando con desesperación que, de alguna manera, él estuviera bien con lo que había hecho. Llegaste tarde, Statham. ¿Qué le pasó a tu auto? Andrés parecía sorprendido cuando me abrazó al llegar.
Dudé en responder, distraída por el accidente y el objeto que presionaba contra mi pecho mientras sus brazos me rodeaban. Desde ese ángulo, pude ver que había algo en el bolsillo de su camisa. Pequeño, negro, cuadrado. No podía decírselo. No podía decirlo si esa caja era lo que pensaba. Tenía demasiado que perder. Estallé en llanto mientras tartamudeaba mi excusa. Atropellé a un ciervo. Cariño, estás cubierta de tierra y sangre, ¿estás bien? Su rostro mostraba nada más que preocupación, lo cual hacía aún más necesario mentir. Lo enterré. Sollozaba en su pecho. Él me consoló y me dijo que estaba bien, que había hecho lo correcto. Lo único que importaba era que estaba aquí y a salvo. El auto se podía arreglar, y nunca tendría que mirar atrás a nada antes de ese momento. Desearía que eso fuera cierto. Es una rata, exclamó Sian desde el congelador mientras sostenía un animal destrozado en su mano enguantada. Tuve que detenerme para no soltar un suspiro de alivio. ¿Eso es todo? Aparte del agua tóxica, parece que tenemos la fuente del olor. Sonrió mientras dejaba caer el objeto ofensivo en una bolsa de basura. Ve a darte una ducha, cariño. Terminaremos aquí abajo. Andrés me dio una sonrisa tranquilizadora, pero podía notar que el olor a descomposición húmeda que me cubría le incomodaba. No podía escuchar a los hombres trabajando abajo con la ducha encendida, pero me sentía aliviada de estar lejos del sótano. Lo que fuera que descubrieran ya no estaba en mis manos. A mitad de mi limpieza, escuché abrirse la puerta del baño y, a través de la cortina, vi una figura oscura entrar a la habitación. Supuse que era mi prometido y no me preocupé. ¿Terminaste en el sótano? Sin respuesta. Andrés. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La voz era baja, familiar, pero no era Andrés. Arranqué la cortina, esperando encontrarme cara a cara con el hombre del que había huido hace unos meses. La habitación estaba vacía. Llámame paranoica, pero dejé de ducharme, esperando haberme librado del mal olor. Cuando cerré el agua, escuché el sonido de objetos pesados siendo arrastrados sobre el piso de concreto, lo que solo confirmó que estaba sola allí. ¿Quién estuvo aquí? ¿Estoy viendo cosas? ¿Oh? Me estremecí al pensar en mi ex encontrándome. Habíamos logrado evitarnos en el viejo apartamento, pero sería mi mala suerte que apareciera justo ahora que estábamos echando raíces. Salí de la ducha y me acerqué al espejo, esperando no verme tan perturbada como me sentía. El vapor llenaba la habitación y hacía que cada superficie estuviera húmeda, casi lo suficiente como para no darme cuenta. Me detuve con la mano en el aire, incapaz de limpiar el vapor del espejo. De algún modo, en el tiempo que había estado en la ducha, el vidrio se había roto. Me quedé allí temblando, tratando de no llorar mientras miraba mi reflejo fragmentado en el espejo roto. Envuelta en una toalla, vulnerable, intentando ignorar los gritos que llenaban el pequeño espacio. Me sacudí mentalmente. No había gritos, estaba a salvo. Los recuerdos y las pesadillas aún me atormentaban semanas después de haber huido. Me sentía vigilada, como si Nate me estuviera esperando en cada esquina. Llamé a Andrés para preguntarle si sabía qué le había pasado al espejo. Parecía más sorprendido de que le hiciera la pregunta que de que el espejo estuviera roto. Oh, eso, no te preocupes, me estoy encargando de ello. La respuesta fue extraña, pero no pensé mucho en eso. Este hombre no era nada como el anterior, y estaba segura de que fuera lo que fuera, no era importante. No era la primera vez que algo en esa casa me recordaba a mi ex, pero todos esos eventos eran coincidencias. Andrés siempre se ocupaba de las cosas, las limpiaba, las guardaba, cualquier cosa para mantener a raya mis malos recuerdos. Es raro que siga viendo todos estos recordatorios de él, ¿verdad? Es como si me estuviera persiguiendo. Bromeé, pero Andrés se veía completamente serio. No te preocupes, cariño. Creo que puedo ayudarte con tus fantasmas. Sonrió, pero su sonrisa no parecía del todo sincera. Asentí, sintiéndome un poco culpable. Obviamente, a mi nuevo prometido no le impresionaba que tuviera a mi ex tan presente en mi mente. No dudaba de que haría un trabajo increíble ayudándome a borrar mi pasado de la memoria. Durante la siguiente semana, me enfrenté a más de lo mismo.
Las pesadillas presentaban esos dos oscuros puntos de mi pasado. Aún escuchaba ruidos extraños en la noche y las cosas empezaban a moverse por la casa. Mi prometido finalmente estaba notando que algo extraño estaba sucediendo. Aunque no daba ninguna pista de si estaba viendo y oyendo al chico muerto, sí parecía estar experimentando los objetos perdidos y rotos. Me recordaba a vivir con Nate. Todo lo que sucedía era tan similar a las cosas que desencadenaban recuerdos de él en nuestro antiguo apartamento. Meses después y aún no estaba libre. Mis llaves desaparecieron un día, mi tarjeta del banco al siguiente, y mi identificación al siguiente. Andrés terminó encontrándolas todas en la pequeña caja fuerte debajo de nuestra cama, lo cual era extraño, porque ninguno de los dos recordaba haberlas puesto allí. Mi prometido parecía enfadado por lo que estaba sucediendo, como si los recuerdos le dolieran más a él que a mí. Comenzó a dormir menos, a recorrer la casa, buscando constantemente algún tipo de intruso. Algo lo estaba consumiendo, y no podía decir qué era. Mientras tanto, mi propio fantasma seguía apareciendo al azar. Cada pocos días el olor a podredumbre me invadía, pero Andrés parecía totalmente ajeno a él. Los sonidos se volvían más y más fuertes, hasta que juraría que me estaba volviendo loca. Estaba convencida de que estaba alucinando todo, y terminé quedándome en el dormitorio cada vez que estaba en casa. La casa empezaba a asustarme, y temía que todo llevara a que Andrés descubriera lo que había hecho. Andrés llegó a casa mucho más tarde de lo habitual. Se veía agotado, como si acabara de correr un maratón. ¿Estás bien, cariño? Le pregunté desde la cocina, pero su respuesta fue inaudible cuando entró al baño y encendió la ducha. Me encogí de hombros, asumiendo que había tenido un día largo en el trabajo. Estaba trabajando horas extras bastante a menudo para acelerar nuestros planes de mudarnos a un lugar más grande. No noté hasta que lavé la ropa esa noche que su ropa estaba cubierta de tierra. Quería preguntarle al respecto, pero la mudanza estaba a menos de 2 semanas. Seguramente no era nada. Después de más de un mes lidiando con los extraños sucesos, estaba convencida de que me estaba volviendo loca. La culpa me estaba consumiendo, no podía dormir ni comer, y Andrés estaba igual de inquieto. Algo en esta casa parecía sacar lo peor de nosotros. Andrés se despertaba en mitad de la noche y salía corriendo de la habitación. No entendía qué estaba haciendo. Me dijo que creía haber escuchado la puerta principal abrirse, vidrios rompiéndose o alguien subiendo las escaleras del sótano. Yo no escuchaba nada de eso. Ambos éramos ciegos y sordos a lo que el otro estaba experimentando, pero claramente estábamos teniendo problemas similares con la casa. Hablábamos cada vez menos hasta que un día ya no pude soportarlo. Me subí al auto y comencé a conducir. No me molesté en decirle a Andrés a dónde iba. Me tomó casi 2 horas llegar al lugar que necesitaba, y no estaba completamente segura de que fuera el sitio correcto. Nunca había visto este camino a plena luz del día antes. Estaba tan desierto como la última vez que pasé por allí. Me tomó un poco de tiempo, pero encontré lo que buscaba a pocos pasos del borde de la carretera. Y entonces comencé a cavar. Y a cavar, y cavar. Demasiado profundo. Había sido en medio de la noche y estaba cansada, pero sé con certeza que no pasé tanto tiempo cavando el agujero la primera vez. Intenté en otros lugares, pero no apareció nada. El cuerpo había desaparecido. Eso fue ayer por la noche, y no sé qué hacer ahora. ¿Alguien sabe lo que hice? Tal vez sea momento de confesarle a mi prometido. Estoy escribiendo esto en un maldito teléfono desechable, a 2 pueblos de donde está mi escuela. Estoy escondido. Sé que vienen a por mí, y sé que pueden rastrearme. Por eso, para cuando publique esto, ya estaré en algún otro estado. Quizás en Canadá. No lo sé. Solo tengo que contar esta historia en algún lugar. Alguien necesita saber. Fui a una escuela secundaria bastante mala. En mi pueblo, había 2 escuelas diferentes para cada nivel. Una para los ricos, otra para los pobres. No había un término medio. La cuestión es que nadie importante va a mi escuela.
Siempre pensé que era raro que nuestra escuela no fuera mucho peor que la privada. Teníamos instalaciones similares, claro, sus profesores probablemente eran mejores, pero incluso sin mucho financiamiento estatal, nunca nos quedamos atrás en computadoras, libros, equipo deportivo o cualquier otra cosa. Pero nunca pasa nada a los chicos del otro lado del pueblo. Aquí, tenemos de 2 a veces 3 estudiantes que desaparecen cada año. Siempre en junio, justo al final del año. Es como un reloj, lo juro. Nadie puede averiguarlo. La policía no tiene idea, nadie sabe. De hecho, cada año en junio estamos prácticamente en confinamiento 24/7, dentro y fuera de la escuela. Los chicos siempre desaparecen durante el día. Dicen que probablemente fueron secuestrados en el camino a la escuela o en su camino a casa. Yo sé la verdad. La razón por la que llegué a donde estoy es tan estúpida. Me quedé dormido. No en clase, sino en los baños. Solo quedaban 10 minutos de clase, así que fui a mirar mi teléfono hasta que terminara el día. La siguiente cosa que supe, era casi las 8 p.m. y estaba bien descansado. Pensé que estaba bien en este punto. Mis padres tenían una cita para cenar, así que no estarían en casa hasta las 10. Solo tendría que caminar a casa antes de eso, y no ser secuestrado. No fue tan simple. Al salir del cubículo, abrí la puerta del baño hacia un pasillo sin luz y escalofriante. Era tarde, no lo suficientemente oscuro como para no ver, pero tampoco lo suficientemente brillante como para hacerlo fácil. A medida que caminaba por el pasillo, comencé a sentirme incómodo. Algo no estaba bien. Me sentía ansioso, como si alguien me estuviera observando. Sé que es un cliché, pero así me sentía. Probablemente por eso me sorprendí tanto cuando vi a alguien caminando por el pasillo hacia mí. Me metí en un espacio entre los casilleros, esperando, rezando para que no me vieran. Afortunadamente, quien sea que fuera, pasó de largo sin siquiera echarme un vistazo. Soy un tipo curioso, no puedo evitarlo, así que lo primero que se me ocurrió fue, ¿qué estaba haciendo esa persona caminando por la escuela? Así que, naturalmente, decidí seguirlos. Ojalá no lo hubiera hecho. Avanzando por el pasillo, giraron a la derecha y caminaron hacia las puertas que llevaban al área del patio, adyacente al auditorio, que era a donde se dirigían. Cuando los vi entrar al auditorio, no escuché música fuerte ni vi mucha luz, así que no parecía que hubiera algún evento escolar que me hubiera perdido. Entraron al edificio de una manera bastante extraña. Mirando por encima del hombro, llamaron a la puerta antes de que alguien dentro les dejara entrar. En ese momento, simplemente tenía que saber, así que fui por el lado para asomarme a través de las ventanas. Al mirar hacia adentro, vi una escena extraña. Parecía que se había montado un club de comedia, con mesas salpicadas por el suelo, cada una ocupada por parejas. En la parte delantera había un atril parlante y 2 postes que brotaban del suelo, cada uno de unos 6 pies de altura. Alrededor del edificio había una serie de camareros que servían comida, lo que parecía ser una especie de pollo y una ensalada. Reconocí a la gente en la multitud. Había varios de nuestros profesores, incluido mi profesor de historia, el señor James, que siempre fue amable conmigo, incluso si yo era un idiota en clase. También vi la cabeza del sheriff del condado, pero sobre todo una sierra. Mis propios padres. Supongo que no mentían cuando decían que iban a salir a cenar, pero ¿por qué aquí? Entonces el director subió al escenario. La señora Strauss era una señora mayor, y un poco perra a decir verdad. De todos modos, cuando subió al escenario y frente al atril, el público, ya razonablemente tranquilo, se quedó en silencio. Les doy la bienvenida a todos aquí a la subasta anual de la escuela. Como seguro que ya sabes, los precios empiezan en 120.000. ¿Qué coño es esto? Pensé. ¿Qué podrían estar subastando que valga tanto? ¿Es esta la razón por la que la escuela puede permitirse tanto? Todos estos pensamientos desaparecieron en un instante, reemplazados por una profunda sensación de pavor. El jefe de educación física, el señor Sanders, subió al escenario. Sobre su hombro, amordazada y atada, estaba Hannah, una chica que conocía de mi clase de cálculo. La arrojó frente al poste y luego procedió a atarla a pesar de sus mejores esfuerzos por liberarse. Y aquí está nuestro primer espécimen a la venta esta noche, dijo mi directora.
Parecía emocionada, como si hubiera estado esperando este momento, practicando frente a un espejo. Me sentí mal. Hannah Brauntree, 17 años, 137 libras, 5,6 pulgadas y saludable. Fue donada por sus padres, que no pudieron estar aquí esta noche, pero dieron una razón para su elección. Cito. Hannah era una niña encantadora, pero con otro pequeño en camino necesitábamos algunos fondos extra, así que ¿por qué no venderla por una buena causa? Feliz licitación. Te recordaré que una vez que se vende, depende del dueño lo que quiera hacer con ella. Me atraganté. ¿Cómo podría alguien vender a su propio hijo? Me senté cuando comenzó la puja. No podía mirar. Me senté y lloré durante unos buenos 5 minutos. Esta era la razón por la que muchos de nuestros estudiantes estaban desapareciendo. Y mis padres lo sabían. ¿Cómo podrían estar de acuerdo con eso? No podía dejar pasar esto. Tenía que ayudar de alguna manera a sacar a Hannah. Después de que terminaron, Sanders regresó para maltratar a Hannah y llevarla a la oficina de drama, una habitación detrás del escenario. Después de que lo vi dejarla allí y luego salir, supe lo que tenía que hacer. Caminar hasta el otro lado del edificio no fue difícil, solo tuve que quedarme debajo de las ventanas que corrían a lo largo del costado del edificio. Era una noche fría, pero sudaba balas. Estaba seguro de que si me encontraban, me matarían, o tal vez me venderían en una subasta improvisada. Al final conseguí dar la vuelta. Obviamente, la puerta de la oficina de teatro estaba cerrada con llave, pero había una ventana lo suficientemente grande para una persona. El único problema era cómo iba a romperlo y no alertar a todos los que estaban dentro. Al mirar hacia adentro, vi que ahora había 2 niños allí. Hannah estaba acurrucada en una bola, mirando hacia la esquina, y un chico cuyo rostro no pude distinguir en la oscuridad estaba sentado con la espalda contra la pared. Llamé a la ventana y los 2 miraron hacia arriba. Hice un gesto para ver si había alguna forma de abrirlo desde adentro, pero no parecía que lo hubiera. A la mierda, es hora de romperlo y esperar lo mejor. No creo que pudiera haber ido peor. La ventana se rompió lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Aún así, Hannah logró salir antes de que Sanders y otros 2 hombres entraran corriendo para sujetar al otro niño. No podíamos volver atrás. Salimos corriendo por la parte trasera de la escuela, atravesamos el estacionamiento de los maestros y salimos a la carretera principal. Detrás de nosotros, podía oír cómo se acercaban. Deduje que la mejor manera de escapar sería correr a través patios traseros de algunas casas y adentrarse en los campos que rodeaban el pueblo. Al pasar, los maestros, particularmente el señor Sanders, seguían siguiéndonos la pista. Nadie parecía fijarse en nosotros. Lo cual, mirando hacia atrás, no es demasiado extraño teniendo en cuenta que la mayoría del personal de la escuela vivía bastante cerca. Con el tiempo llegamos también a los campos, en lo que sería una velocidad récord si huir de tus profesores fuera un pasatiempo. Pero entonces Hannah tropezó y se torció el tobillo. La puse de pie, pero otro profesor la derribó con una lanza. Sabía que este era mi momento de lucha o huida. Podría quedarme aquí y tal vez dominarlo, pero al final ser capturado o simplemente huir sin Hannah. Elegí lo segundo. Supongo que mis padres lo saben ahora. Espero que todos los que estuvieron allí esa noche sepan quién soy, lo que he visto. No puedo llamar a la policía. No puedo hacer nada. Vienen a por mí, lo sé. Mi cuenta bancaria acaba de ser congelada por mis padres, por lo que comprar un boleto de avión e irme no está en las cartas. De todos modos, no es que pudiera permitirme uno. Pero como dije, para cuando leas esto estaré muerto o envejeceré muy, muy lejos de donde estoy ahora. Lamento no haber podido salvarte, Hannah. Estaba en una fiesta cuando la vi por primera vez. Estaba un poco más que un poco borracha y bailando en medio de un grupo de chicas que, al igual que yo, querían evitar las manos de chicos borrachos y demasiado seguros. Situación normal, noche normal para nosotras. Fue entonces cuando noté a la chica, y mi mente pareció bloquear todo lo demás en ese momento. Se parecía mucho a mí. Una de mis amigas me chocó mientras estaba mirando,
y terminé perdiéndola de vista. Estaba borracha, podría haber estado mirando mi reflejo en una ventana, así que lo dejé pasar. Regresé tambaleándome al dormitorio con mi compañera de cuarto, Megan, y ambas nos quedamos dormidas tan pronto como tocamos nuestras camas. A la mañana siguiente, desperté con una abundancia de mensajes de texto, casi todos sobre temas similares. Estabas actuando de manera muy extraña anoche. ¿Quién era ese chico con el que estabas? ¿Llegaste a casa bien? La preocupación y la confusión inundaron mi bandeja de entrada, y no tenía idea de por qué. Había tomado algunas copas, había bailado con mis amigas y luego me fui a casa. No había ningún chico, no estaba actuando extraña, y no debería haber preocupación por caminar unas pocas cuadras a casa con mi compañera de cuarto. Recordaba toda la noche, y ninguno de esos mensajes tenía sentido. Respondí a todos con confusión, y la mayoría lo dejó pasar asumiendo que debía ser alguien que se parecía. Hubo algunos que insistieron, uno incluso envió una foto. Se parecía a mí, al menos por detrás. Quien fuera estaba pegada a un chico. Desmentí a esa persona enviando una foto de mí misma de anoche, usando un atuendo obviamente diferente al de la chica en la foto. Utilicé el mismo método para calmar a los demás, todos habían visto a una chica que se parecía a mí, pero no estaba vestida como yo. La situación me estresó a primera hora de la mañana, pero el día aún no había terminado. Megan y yo nos dirigimos al apartamento de nuestra amiga, y recibí una llamada por el camino. No recuerdo toda la conversación, pero era un chico que decía que le había dado este número la noche anterior. Le dije que había recibido el número equivocado. No empecé a preocuparme hasta que llegamos al apartamento y nuestra amiga Amy abrió la puerta. Me miró con confusión. ¿Olvidaste algo? Me preguntó. ¿Qué? ¿El fin de semana pasado? No lo creo, te envié un mensaje esta mañana diciendo que venía. Respondí con confusión. Daniela, literalmente acabas de salir. Hace como 10 minutos. He estado con ella, eso no es posible. Interrumpió Megan. Amy miró de un lado a otro entre las dos. Está bien, no tengo tiempo para tonterías hoy. Necesito estudiar. Cerró la puerta y nos quedamos allí atónitas. Vaya. Intenté romper el silencio en el pasillo. Eso fue raro, pero da igual. Mejor vamos. Respondió Megan mientras comenzaba a caminar hacia las escaleras. El resto del día transcurrió bien, un domingo promedio pasado en nuestra habitación. Tenía clase a la mañana siguiente, y traté de acostarme temprano. Tuve la pesadilla más extraña esa noche. Estaba caminando como de costumbre, pero todos los que intentaba hablar parecían no poder escucharme. Gritaba, y me miraban de manera extraña. A medida que avanzaba el sueño, la gente dejó de poder verme, y vagaba como un fantasma solitario. El sueño termina cuando veo mi reflejo, excepto que hay una superficie lisa y vacía en lugar de una cara. Desperté preguntándome cómo podía ver sin ojos. El sueño fue inquietante, y me costó despertarme. Logré levantarme a tiempo, pero de alguna manera aún terminé saliendo tarde. Aún tenía tiempo antes de clase, pero iba a llegar justo a tiempo. Me sentía exhausta, y necesitaba algo para arreglar eso antes de clase. Cada mañana me detenía en la pequeña cafetería y pedía lo mismo, pero cuando me acerqué al mostrador me encontré con una mirada confundida. ¿Derramaste tu bebida? ¿Qué? Te di tu pedido habitual hace solo 5 minutos. No estaba segura de qué decirle al barista, así que simplemente admití que había derramado la bebida y que necesitaba otra. Recibí mi bebida y salí confundida. No entendía qué estaba pasando. Llegué unos minutos tarde a clase, pero el profesor aún no había comenzado la conferencia. Todo estaba bien, y el resto del día parecía normal, y tuve el mismo sueño esa noche. A la mañana siguiente llegué tarde a otra clase, y necesitaba entregar un trabajo de inmediato. Caminé rápidamente hacia su escritorio, buscando en mi bolso mientras lo hacía. No podía encontrarlo, y me disculpé al llegar a su escritorio. ¿Ya lo entregaste? ¿Lo hice? Sí, cuando llegaste a clase por primera vez. Me miró con preocupación, y solo me di la vuelta asintiendo. Apenas podía prestar atención durante esa clase, preguntándome qué me estaba pasando.
Me senté en la parte de atrás del aula, y podría jurar que vi a una chica que se parecía a mí sentada varias filas más adelante. No pude encontrarla cuando terminó la clase, pero el resto del día transcurrió sin problemas. Tuve el sueño de nuevo esa noche, pero esta vez fue más rápido. Desperté sintiéndome paranoica, y a lo largo del día me dijeron que estuve en lugares donde no estaba. Fui a explicar en la biblioteca que necesitaba tiempo para encontrar el libro que debía devolver, pero me dijeron que lo había devuelto el día anterior. Necesitaba comprar un libro de texto para una clase, y regresé a mi dormitorio a buscar mi billetera. Encontré mi billetera encima del libro de texto que necesitaba, con el recibo al lado en mi cama. Falté a una clase y salí a cenar, pero de alguna manera perdí mi teléfono. Cuando regresé al dormitorio, mi teléfono estaba sobre la mesa, abierto en una grabación de la conferencia que había perdido. Pensé que tal vez me estaban acosando, y me quedé dormida paranoica esa noche. Una vez más, el sueño me atormentó. El jueves fue una mezcla de los días anteriores, y me sentí estresada por toda la situación. Sentía que estaba volviéndome loca. Otra noche soñando que me desvanecía. Lo que me lleva a ayer, donde las cosas empezaron a volverse progresivamente más extrañas. Asistí a todas mis clases y hablé con varios de mis profesores que se preguntaban por qué había enviado trabajos más de una vez. Les dije que debía haber pulsado algo incorrecto al enviar. Varios de esos profesores, así como algunos de mis amigos, preguntaron si estaba perdiendo la voz. No estoy segura de qué querían decir porque creo que sueno bien, pero actuaban como si estuviera susurrando. Luego llegó la tarde, cuando intenté volver a mi habitación. No podía encontrar mi llave, pero podía escuchar a Megan hablando con alguien en el cuarto. Por más veces que llamé, nadie parecía oírlo. Terminé caminando por el pasillo y encontrándome con otra amiga que iba a entrar en su habitación. Ella me dejó pasar la noche. Tuve el sueño de nuevo, incluso más rápido. Desperté temprano, aunque no tenía clases por la mañana. Busqué por todas partes mis llaves, y me sentí aliviada cuando las encontré, estúpidamente, en el fondo de mi bolso. Regresé a mi habitación y estaba preparada para caer en mi cama para una siesta muy necesaria, pero estaba ocupada. Así que ahora estoy sentada aquí en la biblioteca escribiendo esto en mi teléfono. Le pregunté a la bibliotecaria si podía usar una computadora, pero seguía diciéndome que hablara más alto y renuncié a esa idea. Hay una chica en mi cama, y se parece exactamente a mí. No sé qué hacer, ni por qué está aquí, ni por qué parezco desvanecerme lentamente de mi propia vida. Necesito ayuda. No tengo idea de lo que está pasando, pero parece que esa pesadilla se está volviendo realidad. Lo único de lo que estoy segura es que no quiero ver mi reflejo.